En el aeropuerto había un señor calvo. Bueno, habría más. De hecho, había al menos 2 señores calvos, pero este del que les hablo, iba el hombre con su conciencia tranquilísima, suponemos por la terminal, cuando lo abordó la Guardia Civil. Imagínense el susto, porque el hombre tuvo que justificar ante los agentes que, si bien compartía la misma rarefacción del cabello o alopecia, él no era Luis Rubiales. Se había equivocado la Guardia Civil. Luego ya a la segunda los agentes de la UCO sí que acertaron. Abordaron a Luis Rubiales, lo detuvieron, lo llevaron a una furgoneta negra y lo condujeron a las dependencias de la Benemérita en el aeropuerto. Allí Luis Rubiales no declaró, está en su derecho, y ha sido puesto en libertad. Y ha quedado a la espera de que la juez Delia Rodrigo, del juzgado número 4 de Majadahonda, Madrid, decida cuándo le va a citar. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, Luis Rubiales no tenía previsto regresar tan pronto a España. De hecho, tenía billete para el sábado, para el día 6 de abril. Pero algo le ha empujado a adelantar el regreso. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tal y como se recoge en el sumario del caso, del que ya vamos conociendo algunos detalles que ahora enseguida les ofrecemos con nuestra experta en tribunales, que es Eva Llamazares. La Guardia Civil sostiene que el expresidente de la Federación de Fútbol desvió al menos 3.800.000 euros a la constructora Gruconsa y a la sociedad que explota el Estadio de la Cartuja en Sevilla entre los ejercicios 2020 y 2022. Ahora les contamos más detalles sobre el sumario al que ha tenido acceso Onda Cero. Hoy se emite una oportunísima entrevista del expresidente de la Real Federación de Fútbol con Ana Pastor. Es una entrevista que fue realizada horas antes de que Rubiales embarcara de regreso a España. De hecho, probablemente cuando estaban haciendo la entrevista todavía no tenía pensado regresar. Ser esta noche en La Sexta. Y ya hemos conocido algunos extractos. Dice Rubiales que todo lo que tiene se lo ha ganado honradamente. ¿Yo por qué estoy hoy aquí? Estoy hoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso es lo que se ha dicho. Yo lo que dice la jueza o lo que haya investigado la UCO no lo sé porque no sé si tienen relación directa, espero que no. Filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Bueno, pues ya a esta hora ya sabrá de qué se le está acusando y luego la jueza pues le pondrá en contradicción esta versión que ofrece muy legítimamente Luis Rubiales con el material probatorio del que dispone, entre ellas conversaciones de teléfonos pinchados de su arquitecto jurídico, Tomás González Cueto, ¿no? Que es el que habría facilitado, por ejemplo, toda la urdimbre jurídica, legal, todo el entramado para la Supercopa en Arabia Saudí. Bueno, iremos conociendo más detalles de la investigación sobre Luis Rubiales, que ya ha tenido una consecuencia, y es que Pedro de la Rocha ha convocado elecciones para la Federación de Fútbol. Termina un periodo de interinidad que se abrió después de la dimisión de Luis Rubiales, que no fue por la investigación de presunta corrupción, sino por el pico de Jenny Hermoso. El pico a Jenny Hermoso después de en la final del Mundial que ganó la selección española femenina. Esta investigación y la detención de Luis Rubiales no ha sido por un piquito, como él dice, un piquito. El gobierno sigue sin contestar a una sola pregunta sobre Begoña Gómez. En esto conviene apreciar el contraste, porque Isabel Díaz Ayuso lleva 3 ruedas de prensa monográficas, un pleno en la Asamblea y otras comparecencias. Pedro Sánchez no ha dicho todavía ni palabra. Y hoy que está en Qatar ha permitido un par de preguntas a los periodistas. Ninguna ha versado sobre los negocios de su esposa. Eso que el Confidencial aporta una novedad, que es una segunda carta en la que Begoña Gómez presenta su apoyo al benefactor de su máster para que obtenga otra licitación pública. Es la segunda carta, la de ayer la conocíamos ayer en el Confidencial. Leo lo que dice el Confidencial.
a esta hora. La mujer de Sánchez redactó una segunda declaración de apoyo a Carlos Barrabés para otra licitación del gobierno. El empresario que montó el máster en transformación social competitiva de Begoña Gómez también ganó este nuevo concurso. En este caso se trataba de un negocio de 4,5 millones. El de ayer de 7,7 millones. Hoy Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público de Antena 3 ha vuelto a sugerir la posibilidad de que se siente Begoña Gómez en la comisión del Senado. Lo expresa así Alberto Núñez Feijóo como, bueno, y quizás no nos quede más remedio porque no ofrecen explicaciones. Esa comisión que ha arrancado en el Senado para investigar las adjudicaciones durante la pandemia. Yo al señor Sánchez le estoy pidiendo que comparezca ante las cámaras, que comparezca en rueda de prensa, que comparezca en el Congreso y que explique por qué la mitad de su gobierno, la mitad de su partido y en su entorno está ocurriendo todo esto y no da ninguna explicación, salvo el insulto o meterse con una presidenta de una comunidad autónoma o calumniar al jefe de la oposición. Bueno, es evidente, dice Alberto Núñez Feijóo, yo no quiero, no es mi estilo hacer política, claro, es evidente que esta es una baza, la de Begoña Gómez, que el Partido Popular se está guardando para poder transaccionar con ella o para poder manejarla en función de sus intereses, que esto también da la medida de para qué sirven exactamente estas comisiones que se montan en las cámaras parlamentarias y más con casos que están judicializados, que no es el de Begoña Gómez, pero los casos que están judicializados puede ir el compareciente allí y no decir absolutamente nada. El Partido Popular también ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para reprobar al primer ministro in pectore, Félix Bolaños, por dos razones, que en realidad son dos falsedades. Una es porque dijo que la soberanía nacional reside en el Congreso. En realidad, si hubiera dicho que reside en las Cortes Generales, tampoco hubiera sido cierto, porque donde reside la soberanía nacional es en el pueblo español. Que, bueno, es que ya ven ustedes, es el concepto sobre el que se construye toda la Constitución española, el de la soberanía nacional, el concepto más ignorado, tanto que aún hay no, cada vez son más los que se refieren a la soberanía popular y no la soberanía nacional. Sobre la soberanía popular no hay ni noticia en la Constitución. Es algo fabuloso lo de la soberanía nacional. El concepto sobre el que se asienta la misma Constitución y el más ignorado, que igual es una ignorancia consciente. Vaya usted a saber. Lo digo porque Félix Bolaños es abogado. Pero claro, también es negociador con los independentistas y todo se pega, Y el independentismo precisamente es una aspiración que nace de la ignorancia de la soberanía nacional o del desprecio a la soberanía nacional. La otra razón por la que ha sido reprobado Bolaños es su falseamiento del dictamen de la Comisión de Venecia que él quiso presentar como un aval a la constitucionalidad de la amnistía, cuando eso no es cierto. Era una evidente impugnación de principios muy concretos que sostienen esta amnistía. Así que el Senado lo ha reprobado por el desprecio a la Cámara Alta y también por el falseamiento de las conclusiones de la Comisión de Venecia. Hoy precisamente Félix Bolaños ha contestado, él sí, bueno, es un decir, ha contestado, pero al menos se ha sometido a las preguntas sobre Begoña Gómez. Y la verdad es que contrasta su posición al respecto con la dureza que prescribe con Isabel Díaz Ayuso. Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto. Porque, sin embargo, el gobierno no ceja en pedir responsabilidades políticas a Ayuso por los problemas que tiene su novio con el fisco, por el pago del impuesto de sociedades de una de sus empresas. Lo que no está claro es con qué resultado pide esas responsabilidades. Desde luego, el Partido Popular ha mostrado su apoyo cerrado a Isabel Díaz Ayuso. Ella dice que no va a dimitir en ningún caso. Y es más, el PP de Madrid está convencido de que le está siendo del todo contraproducente al Partido Socialista esta estrategia. Porque dice que si hoy se ha encargado una encuesta, a GAP3, el Partido Popular de Madrid, y dice que si hoy se celebraran elecciones, Isabel Díaz Ayuso aún engrosaría más su mayoría absoluta, 4 escaños más, lo que arrojaría un resultado descomunal de 74 diputados frente
a los 27 de Más Madrid o a los 25 del PSOE, que caería y volvería a ser tercera fuerza. Ya digo que es una encuesta encargada a GAT3 por el Partido Popular de Madrid, que las encuestas se encargan precisamente para reforzar la posición de uno. GAT3 es una empresa sociológica que lo llevan profesionales y que se dedica precisamente a investigaciones sociológicas de la manera más profesional, pero el cliente encarga las encuestas para cargarse de argumentos. Por cierto, que Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por la supuesta revelación de secretos. Se refiere a la nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba del cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal relativo a la investigación, en los que trataban de llegar a un acuerdo para evitar el litigio. Y ahora que hablamos de estos asuntos, es interesante regresar a la entrevista que ha hecho Alsina esta mañana. Interesantísima. Ha entrevistado a Joan Baldoví, de Compromís. Joan Baldoví fue diputado en el Congreso, un hombre muy conocido, socio del gobierno durante la pasada legislatura. Ahora está en las Cortes Valencianas. El motivo de la entrevista es el archivo de la causa contra Mónica Oltra. Claro, Baldoví dice que él es un hombre feliz y contento después de esta decisión del juez, y bien está. Fíjense, hasta Chimo Puig dice que está contento. Y fue quien le hizo dimitir cuando era su vicepresidenta. Porque eso hay que recordarlo, son elementos de Vox quienes emprendieron la persecución judicial y política, pero quien en última instancia fuerza su dimisión es Puig, porque considera que está deteriorando la imagen de su gobierno y que es insostenible mantener a una imputada como vicepresidenta. Bien, nosotros, bueno, al menos yo, dijimos entonces que una imputación no es una condena, que es una obviedad, pero que conviene recordar periódicamente, y también que conviene establecer un baremo para todos, porque la presunción de inocencia debe funcionar incluso para aquellos que la desprecian o que han construido su prestigio sobre la destrucción de la presunción de inocencia de personas que estaban siendo juzgadas. Que este es el caso de Compromís. Compromís se erigió en Comité de Salud Pública en la Comunidad Valenciana y Oltra, desgraciadamente, terminó devorada por su propio discurso. Digo desgraciadamente porque la hipocresía va y viene, pero los principios se quedan y al final se solidifica la idea de que una carrera política puede terminar sin que haya siquiera una sentencia condenatoria. Pero, claro, eso es verdad. Dice, mira, el exmarido de Oltra había abusado de una menor tutelada, pero eso no convierte en cómplice a quien era su mujer de entonces. El problema es que Oltra terminó devorada por su propio discurso. La cuestión es que es una buena ocasión para que alguien como Baldoví pues aprenda la lección, pero me temo que eso no ha ocurrido. De hecho, persiste en su nocivo discurso. La presunción de inocencia solo para mí y los míos. Los jueces solo deciden bien si me dan la razón y contra los demás vale todo. Es decir, si el juez me absuelve a uno de los míos, el juez está en lo cierto. Si el juez absuelve a uno de los otros, no, es que se está saliendo por la tangente, o se trata de una decisión espuria, o sencillamente lo que quiere es garantizar la impunidad. Claro, todo lo que para mí contra los demás vale todo, incluso todo lo que para mí no vale. Estos son dos momentos de la entrevista de Alsina a Baldoví. No es lo mismo. Pero ¿de qué está? ¿Me va a decir usted que es lo mismo? Sí, claro que no es lo mismo, si la señora Díaz Ayuso ni siquiera está imputada. No, pero la señora Díaz Ayuso está viviendo, por ejemplo, con un señor que ha hecho obras ilegales en su piso, en el piso donde vive también la señora Ayuso. Presuntamente. Y la señora Ayuso... Obras ilegales, presuntamente, pues tampoco usted tiene la prueba de que sean ilegales. Vivir con un señor en un piso es un delito. Vivir con un señor que ha admitido que ha defraudado a Hacienda y defender a este señor. Yo creo que los políticos debemos dar ejemplo. En el caso de Camps, otros dos acusados sí que fueron condenados por los casos de Camps y admitieron la culpa. Él fue condenado. Sí. No, él no fue condenado, pero dos de sus más estrechos colaboradores lo fueron por los trajes. Y él, en fin, yo creo que se escapó por la tangente.